Y también esto que tuviste tu primera obra a los 19 años, ya tener encargos de un edificio a los 20, ¿no te causó alguna, capaz algún tipo de inseguridad, algún tipo de miedo el rato que te iba a venir una obra tan grande? ¿O siempre tuviste esa seguridad de que lo ibas a poder realizar? No, miedo no me, la verdad es que miedo no me causó. Eh, Quito era, Quito era otro tipo de ciudad de la que es ahora, una ciudad tranquila. A las 6 de la tarde era como que tú apagabas el radio, el Absoluto. silencio absoluto a las 6 de la tarde. A las 7 de la noche cero tráfico. Era una ciudad muy de convento, una ciudad de convento. La gente en la noche no salía. Eh, la gente vivía en casas, la Mariscal, la Floresta. Comenzaba a poblarse Batán Alto. Muy pocos edificios de vivienda, muy pocos. Entonces, cuando comenzamos a hacer este edificio, era una gran novedad hacer un edificio de 12 pisos de apartamentos pequeños. O sea, aquí la gente vivía con amplitud, o sea, un departamento de dos dormitorios de 80 metros o de tres dormitorios de 100 metros. Era una locura pensar que entraba en esa área. Y las cosas fueron cambiando. Hubo una vertiginosa y violenta inmigración a la ciudad, eh, que, fue, que fue rompiendo todos los esquemas de planificación que tenían en esa época las alcaldías, y desde esa época no se ha logrado tener un plan de un Quito a 30 años o 40 años por todo lo que ha sucedido, ¿no? En los últimos años la gran emigración, primero la cubana, después la colombiana, la cubana, después la venezolana, y la ciudad creció totalmente desordenada, ¿no? Y lo lógico era comenzar a construir en altura. Claro, para el lugar a tener una mejor densidad urbana, ¿no? Y que se satisfagan las necesidades con los servicios que ya existen. Así es. Claro, y al tener este primer edificio que tú dices que fue, eh, que prácticamente fue un producto nuevo en el mercado, al tener estos nuevos tipos de vivienda que es mucho más reducido, ¿cómo reaccionó el mercado ante esto? Mira, fue sorpresivo porque no había los medios de publicidad como hay hoy día, no había el internet, eh, había uno o dos canales de televisión, era muy caro, la publicidad de la televisión era impensada, el medio de comunicación era la radio o el letrero. Y me recuerdo que ese edificio se puso letrero en la calle, y me recuerdo que antes de los 3 meses él estuvo totalmente vendido. En 3 meses. Y antes de llegar a la planta baja, porque era algo nuevo, el precio era muy conveniente, no había, había el único crédito que había era el a largo plazo, el único crédito que había es el del IES, porque los créditos de los bancos eran muy cortos, eran a 6 meses renovables, lo que causaba temor en la persona que compraba, porque no sabía si a los 6 meses lo iban a renovar o no lo iban a renovar. Claro. Funcionaban las cédulas hipotecarias para poder financiar, eh, pero el Seguro Social cubría el mercado hipotecario en esa época. Entonces, por el precio y por la centralidad del proyecto era muy fácil vender. Claro, incluso fue una apuesta, podría decirse, fue algo arriesgado, ¿no? El poner este nuevo producto tan diferente a los espacios amplios que está acostumbrada la gente y haber tenido el éxito que tuvieron con ese proyecto. Así es. Y con este edificio fue que inició Uribe Roscoff. Eh, con ese edificio iniciamos, construimos muchos de los edificios Doral para este grupo, y luego comenzamos ya a hacer
nuestros propios edificios. Hicimos Torres Granada, con Mutualista Benalcázar hicimos las Torres de San Isidro, hicimos varias urbanizaciones de casas en Monjas, en Sangolquí, en el norte de Quito. Después comenzamos con el Jockey Club, comenzamos con Torres del Norte, con Parque Real, con Plaza Real. Claro, Fue fue escalando. evolucionando, fue evolucionando el norte. Hicimos el primer edificio en la República del Salvador, que era el edificio Fontana. Eh, el norte, comenzó a crecer el norte, comenzó a moverse la ciudad hacia el norte. Y yo creo que entramos en el mercado, en el momento preciso que Quito explosionara. Claro, porque también coger esa como curva ayuda a impulsar la empresa en sí. Porque cuando uno llega muy tarde es más difícil porque hay gente ya, hay otros competidores, ¿no? Que tienen más presencia en el Así mercado. es.